La línea telefónica Aide Pérez Castillo. Ella es directora ejecutiva de Fundar, a quien agradecemos mucho su confianza con este espacio y su tiempo para aceptar esta llamada. Aide, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Isaías? Buenos días, un gusto estar contigo y tu auditorio. Muchas gracias. De entrada, pues, ¿cómo ves la decisión de Raúl Cervantes de abandonar la Procuraduría General de la República? Pues mira, Isaías, considero que es una decisión que abre una oportunidad muy interesante para el país. Efectivamente, como ustedes desde el programa le han dado seguimiento puntual en los últimos meses, incluso semanas, la discusión en torno a la procuración de justicia del país se había únicamente enfocado o principalmente enfocado en la cuestión de quién es el titular o quién podría ser el titular de la Fiscalía General de la República. Sin duda es un tema relevante. Las personas que están al frente de las instituciones son en buena medida responsables de su éxito o fracaso. Sin embargo, justamente desde el colectivo, desde los colectivos que mencionas, nosotros hemos tratado de colocar con mucha claridad que más allá de quién dirija la Fiscalía General de la República, lo que es urgente y lo que sí tendría que estar se discutiendo independientemente de la efervescencia política que señala el presidente es en qué estado se encuentra la Procuraduría y qué rediseño institucional requerimos para convertirla en una fiscalía general que efectivamente tenga las condiciones para impartir una justicia imparcial y no politizada, como hemos visto que es el patrón, digamos, de funcionamiento de esta institución. ¿Qué sigue ahora? Ustedes ya han hecho un esfuerzo extraordinario, han presentado un dictamen ciudadano que está en poder del Senado de la República. En este proceso de rediseño de la PGR para convertirla en una Fiscalía General de la República, ¿cuáles son los elementos indispensables que ustedes consideran debieran darse como primeros pasos para avanzar en este proceso? Sí, justamente digo que es una oportunidad muy importante esta decisión, porque creo que efectivamente despeja el panorama político de alguna forma para poder dar una discusión en el Congreso con respecto a efectivamente la muy necesaria e indispensable reforma constitucional de fondo al artículo 102, que es el artículo que de alguna manera sienta las bases y principios de, digamos, las características de el fiscal, el proceso de nombramiento, pero también de muchas otras cuestiones que de pronto pasan de largo, pero que son relevantes para que una institución funcione. Por ejemplo, los mecanismos de evaluación y de control interno, por ejemplo, el plan para la profesionalización y capacitación del personal, por ejemplo, también el funcionamiento y las materias de especialización de la propia fiscalía, el modelo de transición para que la PGR se convierta en un proceso exitoso, ordenado y estructurado a la Fiscalía General de la República. Esos son algunos de los elementos que contiene la propuesta de dictamen ciudadano que presentamos hace ya un tiempo los colectivos Fiscalía que Sirva y Vamos por Más. En este sentido, y a raíz de las reuniones que hemos tenido con las dirigencias de los partidos y con el propio Senado y Cámara de Diputados, Isaías, eh, la verdad es que hay una coincidencia tremenda con respecto a la necesidad de discutir de fondo el artículo 102. Es decir, nos hemos reunido con la dirigencia del PRI, nos hemos reunido con los dirigentes del llamado Frente Ciudadano, que siempre voy a estar en desacuerdo con el nombre. Sí. Luego nos hemos reunido también con la dirigencia de Morena, nos hemos reunido con la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva de la Cámara de Diputados y con la mesa del Senado. En fin, lo que te quiero decir es que no ha habido hasta el momento un solo actor, un solo dirigente, un solo tomador de decisión que no coincida en reunión con nosotros acerca de la necesidad de dar esta discusión de fondo y además de hacerlo en un formato
abierto, de parlamento abierto, de cara a la sociedad, con transparencia, con rendición de cuentas. Entonces yo creo que hay que tomarle la palabra al procurador en su renuncia. Efectivamente, me parece que es una oportunidad para que ahora sí, sin pretexto alguno, se dé una discusión seria, se dé una discusión a profundidad y sobre todo que se dé en este periodo legislativo. Yo francamente no coincido con con el presidente cuando coloca que deberíamos dejar esta decisión y esta discusión una vez que hayan pasado las elecciones. Creo que justamente el clima de enojo, el clima de indignación, la crisis de impunidad y corrupción que vive el país no puede hacernos llevar este tema hasta una vez que haya terminado el proceso electoral. Creo que tendríamos que tener la capacidad, el Congreso tendría que tener la capacidad de encontrar la manera de blindarlo de la pugna electoral entre partidos para poder sacar esta reforma en este periodo, porque no olvidemos que es un proceso largo. Estaríamos empezando con una reforma constitucional que tiene que ser aprobada por una mayoría de los estados y luego vendría la ley orgánica de la Fiscalía. En fin, todavía el camino es largo. Creo que lo que más le conviene al país es empezar el día de hoy, empezar en este periodo legislativo para que más rápido, más pronto tengamos condiciones para ir saliendo de esta crisis en la que estamos inmersos. Así es, Aide, tú nos subrayas que durante estos encuentros que han tenido con los dirigentes, con los coordinadores parlamentarios, con la Junta de Coordinación Política de los distintos partidos políticos, hay coincidencia en avanzar en esta reforma al artículo 102 constitucional, pero en los hechos esto no ha ocurrido. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien que está impidiendo que la discusión se dé ya como ustedes le están planteando, o que a pesar o no hay voluntad política, o solamente les han comentado así de dientes para afuera esta coincidencia, sin embargo en los hechos pues no hay avances? Sí, y efectivamente, Isaías, qué bueno que me haces esa pregunta, porque tal cual, nosotros vemos que hay, por lo menos por la vía de los dichos, voluntad política, que hay incluso seriedad en cuanto a la visión de los distintos partidos de que la Procuraduría General de la República, como está en este momento, ya no da más, ya no funciona, ya no es una institución que nos sirva para la procuración de justicia. Efectivamente, creo que lo que sucede es que tenemos la elección encima y los partidos políticos, por lo menos hasta el día de hoy, no habían tenido la capacidad de llegar a los consensos suficientes y de llegar a los acuerdos necesarios para abrir una discusión seria de fondo con la sociedad civil con respecto a las bases y principios del diseño constitucional de la Fiscalía. Sirva este espacio para aprovechar y hacer un llamado a los legisladores a que cumplan con su palabra, porque efectivamente creo que la renuncia del procurador, del hoy ex procurador, sí libera un poco el camino, sí quita un poco de presión a esta discusión, y ante esta digamos definición y esta claridad con respecto a la necesidad de dar esta discusión legislativa, y ahora sin digamos Cervantes siendo un elemento importante de la discusión que polarizaba, que generaba mucha discusión alrededor de eso, la pregunta sería ahora cuál es el pretexto para no hacerlo. Me parece que en este contexto estarían las condiciones para dar una discusión en formato de parlamento abierto, si es que verdaderamente tienen pues digamos la seriedad de que los dichos se cumplan también por la vía de los hechos. En este sentido, ¿hay de alguna propuesta concreta? Ya estás haciendo a través de este espacio un llamado a los legisladores, pero digamos, en términos de fechas, de condiciones, ¿ustedes se plantearían a través de estas dos iniciativas, Fiscalía que Sirva y Vamos por Más, fechas concretas, formatos específicos para empujar la discusión? Porque tú lo sabes bien, en estos momentos está la discusión del paquete económico 2018, el próximo viernes se vence el plazo para la aprobación de la ley de ingresos, luego vendrá el presupuesto,
y de aquí al 15 de diciembre pues parece difícil que pudieran avanzar si no hay voluntad política. Por ello, mi insistencia en decir si de parte de ustedes habría ya una propuesta muy concreta de fechas, de formatos, de mecanismos por los cuales ustedes a través de la sociedad civil empujarían esta discusión en el Senado y en la Cámara de Diputados. Nosotros hemos hecho con toda claridad en cada una de las reuniones con las que, digamos, tanto con los partidos como en los espacios institucionales del Congreso, hemos sido, Isaías, muy claros y muy puntuales acerca de qué, ¿no?, para que sea un proceso serio, para que sea un proceso ordenado, pero además que goce de toda la legitimidad necesaria para que tenga de origen, digamos, un proceso que sea acompañado por la sociedad. En este sentido, lo que hemos dicho es que este proceso debería de darse o lo que proponemos es que se dé en un formato de parlamento abierto, que no es otra cosa más que una mesa de diálogo, una mesa de discusión en donde la sociedad civil también pueda tener voz y voto. No es algo nuevo, no es algo que nos estamos inventando o que nos estamos sacando de la manga. Ya ha habido 2 grandes procesos legislativos. Me refiero a la construcción de las leyes, de las reformas alrededor del Sistema Nacional de Transparencia y luego alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde particularmente el Senado ha mostrado apertura, ha mostrado disposición y se ha establecido en formato de parlamento abierto una discusión muy acotada en tiempo, digamos, para que tu auditorio tenga una referencia. Ninguno de los 2 sistemas, digamos, nos llevó más de 6 semanas en términos de su discusión, de su reflexión y finalmente de su aprobación. Me refiero a las piezas normativas, ya particularmente las leyes de uno y de otro sistema. Es decir, que queda muy claro que cuando hay voluntad política y cuando se generan los consensos necesarios, el Congreso se puede organizar, puede escuchar el llamado de la sociedad civil y estaríamos en condiciones, francamente, si hubiera esta voluntad de sacar esta reforma constitucional de manera seria, no en detrimento de la calidad del producto, antes de que termine el periodo legislativo. Y me parece que no sería en detrimento de la calidad del producto, Isaías, porque hay una discusión larga, una discusión profunda. De parte de los colectivos Vamos por Más y Fiscalía que Sirva, llevamos por lo menos un año haciendo una revisión de cuáles son los modelos de procuración de justicia en otros países. Hemos tenido reflexiones importantes con especialistas tanto nacionales como internacionales, hemos detectado buenas prácticas, se ha hecho un trabajo técnicamente sólido y nos parece que políticamente viable y con mucho respaldo social, que es finalmente nuestra propuesta, nuestro proyecto de dictamen ciudadano, y que además recoge lo que nos parece los elementos más importantes o mejores de cada una de las iniciativas de los partidos políticos. Entonces, digamos, por ponerlo de alguna forma, ya hicimos nosotros el proceso de reflexión y de dictaminación ciudadana, justamente con el propósito de ahorrar tiempos al legislativo. Entonces, francamente, sí es una cuestión de voluntad política y de la capacidad de llegar a consensos, justamente porque el periodo legislativo está cargado de decisiones, como tú bien lo dices, la negociación presupuestaria o incluso los nombramientos que están pendientes. Sí. Sería muy importante que se encontrara la manera de blindar este proceso de la pugna electoral y también de los otros procesos legislativos para poder dar respuesta contundente al hartazgo de la sociedad en materia de impunidad y corrupción que tanto lastima a nuestro país. Ahora, evidentemente tiene que ver, todo esto que estamos platicando tiene que ver con el diseño de la institución, pero debe haber alguien que le encabece, que será la siguiente discusión. Lo que ustedes están planteando es no nos perdamos en estos momentos en el tema del nombre de quién debería ocuparlo, sino preocupémonos por qué es lo que debe de encabezar, cómo debe ser esta institución, tomando en cuenta que la PGR, pues como tú ya lo comentas, no funciona y ya no da para más. Después de esta discusión, seguirá el nombramiento. ¿Cómo debe de darse
tomando en cuenta los tiempos, es decir, tú consideras que de aquí al 15 de diciembre es posible esta reforma constitucional, tendrá que pasar a las legislaturas estatales, tendrá que promulgarse para después pensar en la cabeza del mismo. Eh, pero digamos, en los tiempos y sobre todo en los perfiles, ¿cómo ves tú ya al nombramiento del titular de esta fiscalía? Sí, incluso yo colocaría una pieza más, digamos, en el proceso que ahora mencionas, Isaías. Me Sí, parece que además hay que tomar en cuenta que es necesaria también la elaboración, la discusión y aprobación de la ley orgánica de la propia Fiscalía claro. General, Ujú. ¿no? Entonces es primero la reforma constitucional a nivel en el Congreso Federal, luego, pues digamos, la ruta para la aprobación en los estados, después la elaboración de la ley orgánica y entonces sí, digamos, el proceso con respecto al nombramiento. Y ahí nosotros hemos colocado en nuestro proyecto de dictamen ciudadano dos cosas que responden a tu pregunta. Por una parte, ¿cuáles son las credenciales? Más Ujú. allá de los requisitos formales de la edad, de la formación, digamos, esas cuestiones como muy procedimentales, Claro. hemos ampliado el perfil que consideramos debe de tener un fiscal general de la República para México. En ese sentido, hay algunas cláusulas que nos parecen que ayudan a blindar a que la persona sea una persona que tenga obviamente las capacidades, que tenga la experiencia necesaria, pero también que tenga dos elementos muy importantes: independencia de los poderes formales, del poder político, y esto lo hacemos mediante una disposición, digamos, que impide que personas que hayan tenido una militancia partidista o puestos, digamos, de primer nivel en la administración pública federal puedan convertirse en fiscal general, y lo mismo de salida. También lo que decimos es 2 años después de la salida del cargo, pues que haya un blindaje con respecto hacia dónde pueden, digamos, saltar en su carrera política. De esta forma nos parece que acotamos la posibilidad de que haya una persona con una línea muy clara para defender amigos o para castigar enemigos. Y por otra parte también que haya una experiencia o un compromiso comprobable con respecto a los derechos humanos, con respecto a su probidad, a su integridad. Esto puede sonar muy abstracto, pudiera parecer algo difícil de documentar o de revisar, pero creemos que hay maneras, sobre todo de, por ejemplo, cuestiones como su compromiso con el tema de la presunción de inocencia, o con respecto a la plena garantía de derechos humanos en el propio proceso de procuración de justicia. Eh, a los abogados, al revisar su trayectoria profesional y política, es posible revisar cuál ha sido su actuación y confirmar o no si hay un compromiso de esta naturaleza. Entonces, contestando a tu pregunta, por una parte nos parece central Ujú. definir un muy buen perfil que nos ayude a que lleguen a la discusión, a la contienda por esta posición, personas profesionales y capaces con experiencia, pero también con independencia política. Y por otra parte, el proceso de designación que hemos propuesto a estos colectivos es un proceso que es bastante distinto al que está ahora establecido en los marcos normativos. Lo que proponemos es que haya primero una convocatoria abierta para que se puedan hacer justamente propuestas de parte de la academia, de la sociedad civil organizada, de instituciones especializadas en procuración de justicia. Estos candidatos serían recibidos por el Senado de la República, quien se acompañaría de un comité de designaciones ciudadano que pudiera, digamos, hacer un primer ejercicio en función de un instrumento técnico de evaluación público, abierto, un primer análisis, una primera valoración de esta serie de candidatos y candidatas, para de ese conjunto amplio elegir un primer paquete de candidatos que cumplan con las características, y que a su vez el Senado lo envíe al Ejecutivo, esta primera, posteriormente que el Ejecutivo de esa lista haga una lista todavía un poco más corta y envíe nuevamente al Senado para que sea quien finalmente designe el procurador. Es decir,
lo que hemos hecho es incluir, pues de alguna manera, pesos y contrapesos, que sea una designación que tenga participación del Senado, acompañado de un grupo de ciudadanos que hagan una valoración técnica con criterios definidos y claramente conocidos por la sociedad, luego que pase al Ejecutivo y nuevamente que regrese al Senado. Nos parece que estos dos elementos ayudan a tener pues mayor probabilidad de tener una persona con las credenciales y características necesarias para que, acompañado de un buen diseño, esto es muy importante, de un buen diseño institucional, pueda empezar el camino de una impartición de justicia no politizada y que tenga en el centro justamente la garantía del derecho a la justicia de las personas. Así es. Pues ahí está. Creo que es muy puntual tu planteamiento. Aide Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar. Estaremos pendientes, por supuesto, de... ¿hay alguna reunión que tengan próxima ya convocada con legisladores por lo pronto para avanzar en este proceso? Hasta el momento no, Isaías, pero sin duda, después de la decisión que se anunció el día de ayer, nosotros estamos abiertos y estamos en disposición absoluta de retomar el camino pendiente, de discutir este tema en un formato de parlamento abierto con el Congreso para sacar esta reforma lo más pronto posible. Como te comenté al inicio, han mostrado los distintos partidos políticos voluntad e interés en el tema por la vía de los dichos. Ahora el paso que sigue es hacerlo por la vía de los hechos. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar y de sentarnos a discutir con seriedad y con profundidad esta reforma tan importante para el país. Así es. Aide Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, muchas gracias por tu tiempo y tu confianza en este espacio. Muy buenos días. Muchas gracias a ti, Isaías. Buenos días. Buenos días, Aide Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, con estas propuestas para avanzar ya en el diseño de esta institución que habrá de sustituir a la PGR y, por supuesto, lo que tiene que ver enseguida con es quién va a encabezar a esta nueva fiscalía, los perfiles y los mecanismos idóneos para poder avanzar en este proceso.